Bueno, estamos de regreso. Vamos a ir por partes, David, en esta segunda etapa, porque ayer mismo se le dio el aval a 3 créditos por 320 millones de dólares contra o lo Suman que, esa cantidad. que precisamente lo que busca es seguir dando recursos al gobierno para poder combatir el COVID-19 y un poco suavizar el impacto en la economía que ha tenido la crisis sanitaria. Correcto. Bueno, el día de ayer se aprobó, estoy buscando el dato exacto para podértelo leer, Josué, pero en conjunto suman alrededor de 320 millones de dólares, con la finalidad, obviamente, de aportar para el manejo de esta pandemia. Es urgente que ojalá se puedan encontrar estos fondos, y es que el proceso de la asignación por medio de créditos es un proceso bastante largo, complejo diría yo. No es algo que simplemente se aprueban y ya hoy ya están disponibles, pero toma algún tiempo porque el gobierno tiene que irlos a buscar en instituciones financieras internacionales, pero se ha aprobado para que puedan seguir negociando, para que puedan negociarlos, y espero que en las próximas horas llegue ya la solicitud de asignación. Obviamente, ninguna cantidad de recursos va a ser suficiente para hacerle frente a una crisis de salud como la que estamos enfrentando en estos momentos. Creo que ningún país del mundo estaba preparado para poderle hacer frente. Sin embargo, yo me siento pues bastante satisfecho porque, bueno, vimos la inauguración del Hospital El Salvador, que es un proyecto pues que va a venir a descongestionar los hospitales. Todos conocemos, cada vez es más frecuente que conozcamos que hay alguien que está esperando una cama o ser atendido en una cama en la red hospitalaria actual, y que ya no hay espacio, y que ya no hay espacio. Entonces, esta situación pues se va a descongestionar ya con este nuevo hospital, y que yo lo ponía en un tweet que a mí me alegra mucho saber que se van a salvar una buena cantidad de vidas de salvadoreños en ese hospital. Enhorabuena por eso, creo que eso es Sí. importante. Hay que darle el financiamiento necesario con todos los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, que eso no puede estar omitido aunque estemos en una crisis sanitaria, Josué, pero de momento es importante que el órgano de Estado, que es el encargado de desarrollar toda esa política, esos programas, administrar esos recursos, lo haga de manera eficiente y de manera oportuna, porque cuando ya se ha perdido una vida, ¿de qué sirve? Por eso es importante esta aprobación también, que le va a dar un respiro y un apoyo sustantivo al gobierno para que pueda hacerle frente a esta situación. Bueno, sí, sí hay que aclarar, David, que aunque se autoriza por parte de ustedes, diputados, esto es simple y sencillamente el inicio del camino a la negociación por estos empréstitos que tienen que regresar a la Asamblea Legislativa para su ratificación. Así es. Por eso a veces escuchas decir en primera vuelta o en segunda vuelta, Ajá. porque el día de ayer sí aprobamos ya en segunda vuelta otro préstamo, si no me equivoco, era de 20 millones, que ese sí ya, cuando ya es en segunda vuelta, ya ese puede disponer casi que de inmediato, porque esos eran del BID, y otros 50 millones con el BIRF, que es otra institución financiera que también ya son de uso inmediato. Y así es la dinámica. Sinceramente, lo que sí te puedo decir es que se le ha aprobado al presidente de la República casi todo lo que ha solicitado para hacerle frente a esta pandemia. Bueno, eso quisiera un poco que lo ampliáramos
en su concepción o en como o en la visión que tú tienes, porque el presidente ha vivido diciendo cada vez que ha podido que los diputados no le han probado ni un 5 partido por la mitad. Pues sí se ha aprobado y prueba de ello son todos los dictámenes que se han aprobado durante esta emergencia. Ya son más de 40 iniciativas de ley que se han aprobado solo en el marco de la emergencia y ya son más de 2.000 millones de dólares. Lo que sucede, y hay que aclararlo, es que aunque se han aprobado esos 2.000 millones de dólares, bueno, ya son más de 3.000, ¿verdad? Eh, el proceso es engorroso, pero ese proceso lo desarrolla el mismo órgano ejecutivo porque tiene que ir a buscar qué institución financiera internacional le presta. Una vez encuentra, tiene que llegar de nuevo a la Asamblea Legislativa y en eso sí, cuando ha llegado, como es el caso del día de ayer, se ha aprobado hasta este momento todo lo que se ha llevado, pero es un proceso engorroso, ¿verdad? Es decir, imagínate todos los países del mundo en estos momentos están requiriendo este tipo de empréstitos para hacerle frente a las pandemias en sus respectivos países. Entonces, esa competencia por recopilar o recaudar esos fondos es complicado porque no es tan fácil, pero como te repito, la Asamblea hasta este momento le ha aprobado todo lo que ha necesitado en materia financiera y quizás es un juego de palabras el que se hace con la intención probablemente de confundir, pero sí categóricamente las pruebas están en cada uno de los dictámenes. Sí, bueno, son varios créditos, tres quizá en total, el de 20 millones con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, BIRF, ratificado con 69 votos. Este es el que habla el diputado Reyes de que ya pues precisamente en esta segunda vuelta ya prácticamente está ratificado y que cuyo destino tiene fondos que serán destinados exclusivamente para fortalecer el sistema de salud. Un segundo crédito que es por primera vez votado asciende a 250 millones para el Banco Interamericano de Desarrollo BID, por los cuales 96 millones se destinarán a las alcaldías. Fue autorizado con 72 votos y este crédito tiene un plazo de 7 años por un periodo de gracia de 2 años a una tasa de interés basada en la LIBOR, un margen de 1.15%. De este préstamo se han destinado 96 millones para las alcaldías. El tercero es el de 50 millones también del BID, que se autoriza la negociación para el contrato de préstamo de proyecto de respuesta inmediata a la salud pública para contener y controlar coronavirus. Bueno, casi que todos tienen relación con el tema del manejo y fortalecer la crisis por el COVID-19, David. Por supuesto, todos están enfocados específicamente en esto. Mira, hay que ser francos, y es que esta es una situación que no tiene precedentes en el mundo y mucho menos en nuestro país, que nunca habíamos tenido una crisis sanitaria por una enfermedad tan peligrosa, tan contagiosa, tan asesina como esta, porque la cantidad de personas que ya han fallecido ya es enorme. Entonces, sin duda alguna, se necesita una gran cantidad de recursos económicos para poder combatir esta pandemia. Insisto que dudo mucho que una cantidad de recursos sea suficiente, de recursos que se puedan conseguir sea suficiente. Lo más importante en estos momentos es que cada uno de los salvadoreños individualmente nos protejamos, nos ocupemos en mantener nuestras manos limpias, en protegernos de andar una mascarilla permanentemente, proteger nuestros ojos, todos aquellos factores que nos pudieran contagiar, hay que protegernos y tener esa, diría yo, ese cuidado extra que no esperemos que lo va a hacer alguien más por nosotros, lo tenemos que hacer nosotros.
para protegernos a nosotros mismos y a nuestras familias. Bueno, vamos a hacer la segunda pausa. Quiero que vengamos a hablar un poco sobre la crisis institucional, el análisis que hicieron de la carta el día de ayer del presidente y cuál es en realidad tu visión muy personal de cómo se ha manejado este denominado choque entre instituciones y bueno, precisamente también el mismo manejo que el partido político al que perteneces, la fracción en la que tú todavía participas y que todavía le queda menos de un año a esta legislatura. ¿Y cuál es tu visión y pensamiento en relación a esta situación? Porque hay que decir una cosa, David, y te lo dejo así planteado, este pleito a nadie le beneficia, al país no le beneficia, y mucho menos a la ciudadanía que está en vulnerabilidad en las calles o en sus humildes casas. Ya regresamos.